La sustentabilidad implica actuar de tal manera que nuestras acciones respeten la naturaleza y permitan la vida a generaciones futuras, y ello es un reto para todos y cada uno de nosotros. Para las instituciones de educación superior en particular, este es un desafío que nos lleva a reflexionar sobre nuestra misión, sobre nuestra labor cotidiana y sobre el rol que jugamos en nuestro entorno natural y social. Un plantel educativo sustentable es uno que educa para la sustentabilidad. Por medio de su currículo y la investigación, genera y comparte conocimientos sobre la problemática ambiental y también explora soluciones. Trabaja para ser un modelo de mejores prácticas en el manejo de sus instalaciones, para manejar de manera integral sus desechos, reducir su huella de carbono, ser consciente de su consumo de agua, fomentar la biodiversidad y la conservación en áreas verdes y muchas otras acciones. Lo hace construyendo conciencia y trabajo colectivo en su comunidad educativa, aportando así un sentido de pertenencia y construyendo espacios de convivencia y de paz. El proyecto Planteles Educativos Sustentables es una colaboración institucional entre la Universidad Pedagógica Nacional con sus 3 sedes en Morelos, la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, que es parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y Dawson College en Montreal. Por medio de la investigación colaborativa, intercambio de estudiantes y cooperación para la generación de espacios donde se comparten conocimientos y experiencias, avanzamos juntos a la sustentabilidad. Hoy les queremos compartir cómo cada una de estas instituciones ha respondido al reto sustentable. Los retos son acciones que cada uno de los planteles educativos ha llevado a cabo, donde participan estudiantes, profesores, personal administrativo, de mantenimiento y la comunidad. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, líder ambiental, asume un nuevo reto: redefinir su concepto de sustentabilidad a uno que incluya la valoración de la biodiversidad y fomente el trabajo colaborativo para ganar conciencia en su comunidad y generar espacios por la paz. El reto Jardín Acuático por la Paz es un proyecto que valora y fomenta la biodiversidad por medio de la creación de jardineras y la transformación de una laguna de contención en un jardín acuático. Este proyecto integra a la comunidad estudiantil, dándoles la oportunidad de participar de una manera significativa en esfuerzos por la sustentabilidad, promoviendo aprendizaje experiencial y un sentido de pertenencia. Se trata entonces de un proyecto que reconoce que se puede encontrar paz en la naturaleza. Un mural que representa la biodiversidad de la región y también la de Dawson College, plantel hermano, busca hacer conciencia del contexto natural, pero también aportar a generar un espacio de bienestar y de paz. Otro de sus proyectos es la instalación de un sistema de captación de agua pluvial, integrado a un aula ambiental abierta. Este reto, liderado por el Centro de Capacitación Ambiental, integra todo un sistema diseñado, instalado y operado por los propios estudiantes de Ingeniería Ambiental. Busca que el aula abierta cumpla, además de su función informativa y formativa, una más sustentable mediante un sistema de captación y filtración de agua. Es una propuesta que pretende integrar la captación de agua y la capacitación ambiental. La Universidad Pedagógica Nacional tiene 3 sedes en Morelos: Cuernavaca, Galeana y Ayala. Una universidad con vocación pedagógica cuyo lema es Educar para Transformar, asume hoy su responsabilidad de educar para la sustentabilidad. Los retos sustentables de la UPN son diversos. Estudiantes de la licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena aceptaron el reto y en colaboración con maestros y personal administrativo de la sede han elaborado una lombricomposta en la sede Cuernavaca. Lo que es muy particular de este proyecto es quiénes están detrás de esta iniciativa, qué les motiva a trabajar en su composta, lo que han aprendido y cómo esta composta está nutriendo no solo el suelo de la UPN, sino también su práctica pedagógica. Este proyecto le dio vida a una mascota, Tlali, una lombriz que se dedica a enseñar sobre el proceso de una lombricomposta. En la UPN Galeana, estudiantes, maestros, personal administrativo y de mantención trabajan juntos para mantener una composta y también un jardín por la salud, pero ellos también han generado proyectos novedosos como el uso de bicimáquinas. Cuentan con una bicilicuadora y con una bicibomba de agua. También reutilizan llantas y botellas de vidrio. Estudiantes sin formación técnica se plantearon una problemática y por medio del currículo, cursos de cultura ambiental, desarrollo sustentable e investigación-acción han elaborado estos proyectos.
Los estudiantes son el motor detrás de estos proyectos, pero el currículo ha sido un factor importante facilitando su participación y su creciente compromiso. En la UPN Ayala, estudiantes, por medio de sus proyectos de intervención educativa, han extendido sus acciones a las comunidades rurales de la región. Es así como en Huitzila, hoy, hay un grupo de mujeres que trabajan por el rescate y valoración de plantas medicinales, y en Tenextepango trabajan la recuperación de un espacio para establecer la Casa Ejidal para la Cultura, donde se rescata la tradición de la milpa. El rescate del patrimonio natural y cultural en procesos de colaboración que fomentan el bienestar comunitario, el intercambio de saberes y la relación entre la universidad y la comunidad. Los programas educativos que ofrece la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías de la UAM están dirigidos al cuidado, protección y preservación de los recursos naturales, dado que las instalaciones se hallan ubicadas en el área natural protegida conocida como Corredor Ecológico Chichinautzin. Los jóvenes estudiantes de la preparatoria se forman como técnicos forestales y como técnicos en desarrollo comunitario sustentable. 3 son los retos que la preparatoria de Tres Marías ha emprendido en este último año. El taller de teatro comunitario ha generado 2 guiones teatrales con el propósito de que los participantes aprecien el valor del entorno natural del plantel y se relacionen con él desde una perspectiva artística, estética y espiritual, expresándose a través del teatro y generando una comunicación directa e inmediata con el entorno. Se han presentado en diversos espacios del campus Chamilpa de la UAM y en la comunidad de Tres Marías, y fueron parte de las actividades del tercer foro itinerante binacional en marzo de 2017. Este grupo busca a través de su oferta artística promover una percepción más profunda de los entornos naturales y sociales, generando emociones ligadas a la gratitud y a la compasión en favor de ambientes más sustentables, al tiempo que procura para los participantes la adquisición de herramientas personales que enriquezcan su actuar al promover la valoración de los recursos naturales y el respeto por todas las formas de vida, prestándose de puente hacia la conducta sustentable. Otro de los retos es el proyecto de bioconstrucción de un aula sustentable. Este reto consiste en la construcción de un aula que sea respetuosa con el medio ambiente y que tenga una huella ecológica más pequeña. La manera en que se está construyendo esta aula es también una lección de sustentabilidad. No solo tiene su construcción un menor impacto ambiental que las construcciones convencionales, sino que está basada en el rescate y valoración del conocimiento y tradiciones locales, aprendizaje aplicado, formación de concientización ambiental y fortalecimiento del trabajo colectivo. Uno de los primeros pasos fue buscar alternativas para la construcción del aula en sí. Aplicaron el concepto gestión del ciclo de vida del producto, tomando en cuenta el ciclo de vida de los materiales utilizados para este proyecto, considerando cómo fueron fabricados y qué será de ellos una vez que la vida del aula en sí llegue a su fin. Para ello, acudieron a don René Tepanuaya, integrante de la comunidad de Tlayacapan, para que les compartiera el saber y el arte de hacer adobes. El adobe es un tipo de ladrillo que no requiere cocción. Está hecho de una masa de arcilla y arena mezclado con paja, moldeado en forma de ladrillo y secado al sol. El hacer adobe y su uso para la construcción de viviendas es parte del patrimonio cultural en México, que por cierto, enfrenta una amenaza de extinción. Otro ejemplo del rescate del conocimiento tradicional es el reto Jardín Medicinal y Botiquín de Medicamentos Tradicionales. Los alumnos aceptaron el reto de aprender de la comunidad y de sus maestros la manera adecuada de cuidar las plantas medicinales con las que cuenta su comunidad. La tarea que han emprendido comprende la identificación de plantas medicinales oriundas de la comunidad, así como el aprendizaje sobre los usos de estas para su empleo como remedio a enfermedades y malestares. Han sistematizado el resultado de encuestas y entrevistas realizadas para construir un botiquín y un manual de uso. Los jóvenes se han involucrado tanto en esta iniciativa que han encontrado los espacios precisos para cuidar del huerto y preparar y equipar el botiquín sin afectar sus horarios escolares, además de tener la disposición para compartir lo que ahora saben en escuelas de nivel básico en su comunidad, así como en la propia institución. Cada institución ha aceptado su responsabilidad de educar para la sustentabilidad y los diferentes retos son evidencia de la diversidad de acciones que juntos, como comunidad educativa, podemos soñar y ejecutar.